Apreciable maestra Mayra Johanna Vélez, tengo el agrado de presentar el examen final del curso de Derecho Registral sustentado por la maestranda Laura Michelle Montalvo Contreras. Entonces, para el efecto, tengo a bien hacerle una pequeña presentación al respecto, abordando pues, los temas del examen en cuestión. Para ello, pues, se efectúa un análisis de la inconstitucionalidad general parcial planteada de los expedientes acumulados 5.327-2012 y 5.331-2012. Estos hacen referencia a lo estipulado en el artículo 22 del decreto 39-2010 del Congreso de la República, por el que fue reformado el artículo 92 del decreto 90-2005 del mismo organismo estatal. La Ley de Registro Nacional de las Personas promovidas en las frases a más tardar el 2 de enero de 2013 y a partir del 2 de enero de 2013. Pero los ponentes de esta inconstitucionalidad fue el Procurador de los Derechos Humanos y el señor Amílcar de Jesús Popa. Y pues la inconstitucionalidad versa en la afectación de los derechos fundamentales de los ciudadanos, dado a la sustitución de la cédula de vecindad por el documento personal de identificación. Y en base a ello, pues nos hacemos los siguientes cuestionamientos. Como primer punto, la descripción real del problema. Y la descripción del problema es la pérdida de los efectos jurídicos de la cédula de vecindad y su adquisición exclusiva al documento personal de identificación. Este proceso de sustitución entre uno y otro no había concluido. En consecuencia, provocó vulneración de los derechos fundamentales. Y viene pues la segunda pregunta: ¿para quiénes será el problema? Y dado que se trata de una inconstitucionalidad general, parcial, se refiere a todos aquellos ciudadanos que no habían efectuado el cambio de la cédula de vecindad a su documento personal de identificación. ¿Cómo afectaría en la realización de las gestiones? Pues dado que se iba a dar esa exigencia por parte de las entidades públicas y privadas de solicitar el documento personal de identificación para llevar a cabo todas las diligencias ante las instituciones, pues se ve realmente afectada en sus derechos esta persona que no tenía con este documento personal de identificación para poder llevarlas a cabo. ¿Qué plantean los postulantes? Pues dentro de los planteamientos analizados se encontraba pues el otorgamiento de un plazo razonable a quienes no hubieran obtenido su documento personal de identificación, pero por causas imputables a la administración pública. Y también que se llevara a cabo aquel pronunciamiento respecto a lo que se iba a llevar a cabo con aquellas personas que se encontraran fuera del territorio nacional y que no tuvieran su documento personal de identificación. ¿Qué afectación invoca? Pues en este caso, la vulneración de los derechos constitucionales contenidos en los artículos 1, y es acá donde se efectúa el análisis respecto a la realización del bien común del Estado. Y esa realización del bien común, de conformidad con dicha sentencia, pues era vulnerada, dado a que el Estado no había tenido la capacidad de tener un 100% de sus ciudadanos portadores de este documento. Pues obviamente repercute también en los derechos estipulados en los artículos 2, 4, 5, 26, 44, 46, 51, 101 y 136. En los efectos jurídicos de dicha afectación, y muy relacionado a los artículos que estaban siendo vulnerados, es porque existiría un tratamiento desigual. Desigual en el sentido que existen dos clases de ciudadanos: los que contaban con su documento personal de identificación y quienes no lo tenían. Existía una incertidumbre en esas relaciones jurídicas propiciadas entre las personas, dado que pues era imposible prever esa relación, esos actos, contratos que se podían suscribir entre las personas, dado a que no existía el documento personal de identificación para ser plenamente identificados. La no realización de los actos de la vida civil, es decir, no podían casarse, no podían suscribir contratos, el ejercicio de otros derechos.
Y al analizar ese ejercicio de otros derechos es la vulneración al trabajo, según lo estipulado en la sentencia, dado que no podían identificarse en un proceso laboral como tal. También el derecho a la seguridad social era otro de los ejemplos planteados dentro de la sentencia. El derecho de entrar, salir, permanecer o transitar en el país, y el derecho de los niños al nacer. Y esto de los derechos del niño al nacer es porque el niño en su nacimiento adquiere identidad, y al no poder ser inscrito en el Registro Nacional de las Personas porque uno o ambos padres no contaban con su documento personal de identificación, pues afectaba también a los derechos del niño. ¿Cuál fue el criterio de la Corte de Constitucionalidad? Pues bien, el criterio fue el siguiente: debe entenderse implícitamente inconcluida en el contenido de la norma en referencia a una cláusula condicional de excepción, en el sentido de que su ámbito personal de validez se extenderá a todos los nacionales y a todos los extranjeros domiciliados que han adquirido la mayoría de edad, es decir, que sean ciudadanos, salvo aquellos que, habiendo solicitado y habiendo realizado cuanta gestión atinente les correspondiera, no hayan obtenido su documento personal de identificación por causas imputables a la administración pública. En ese sentido, pues fue declarada sin lugar, fue revocada la suspensión provisional decretada en resolución del 21 de diciembre de 2012 y no se condenó en costas ni se impuso multa a los abogados patrocinantes. ¿Cuál es el medio de impugnación procedente si no se está de acuerdo con dicho criterio? Pues de conformidad con el artículo 69 de la Ley de Amparo, la impugnación de lo resuelto contra las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad solo procede la aclaración y ampliación, pero los magistrados que las dicten serán responsables con arreglo en la ley. En ese sentido, agotado el primero de los puntos, procede a efectuar el análisis pues a preferencia de la maestranda de registro mercantil, en donde se van a analizar aquellos principios registrales a la luz de la doctrina y de la ley. En ese sentido, pues la clasificación de los principios registrales inicia con los principios materiales, y en estos tenemos lo que es la inscripción, los derechos y obligaciones que surgen extra registro, la inscripción que reviste los documentos y que lo acordado es fuerza probatoria y que no genera inmatriculación, y lo relativo a la especialidad. Es decir, en ese orden nos especifica la determinación correctamente del bien. En este caso, pues es la personalidad jurídica al momento de inscribir una sociedad anónima, un auxiliar de comercio, la identificación de la persona o cosa que inscribe, los titulares de los derechos y obligaciones que claramente constan, la magnitud y contenido de los derechos. Pues en el caso de en la práctica profesional, pues esos derechos, en el caso de la constitución de una sociedad anónima, versan en todos aquellos derechos de los socios que son en base a las aportaciones que ellos tengan en esta sociedad. Se genera un número, en este caso de registro, folio y libro, y pues se hace una determinación que debe hacer precisión en el alcance jurídico. Pues en la práctica profesional, pues pongo a la vista lo que son las razones del Registro Mercantil General de la República, en el cual pues se establece la fecha de su inscripción, el número de registro, su folio y el libro. Y pues también se inscribe tanto la constitución de la sociedad como todas aquellas modificaciones. Se encuentran también los principios formales. Y por principios formales nos referimos al principio de rogación. Este se encuentra contenido en el artículo 340, 341 y 343 del Código de Comercio. Y pues nos habla de esa que se habilita a pedido de parte, que el registro no actúa de oficio. Debe existir un solicitante al registro y el presentador del documento. Pues obviamente el registro no va a constituir una sociedad anónima o inscribir una marca o a inscribir un auxiliar de comercio, sino es a requerimiento de una persona.
la legalidad. Y esta la encontramos contenida en el artículo 346 del Código de Comercio. Y esto nos habla de un actuar basado en ley, que en este caso pues es el Código de Comercio de Guatemala. Especialmente, no obstante, pues tenemos algunas otras leyes que también son aplicables. Existe un proceso previo de calificación y pues no obstante ya el registro mercantil consta con esas guías de calificación registral, pues basa las mismas en sus criterios de conformidad con lo establecido en el mismo código, sin dejar por un lado las estipulaciones formales contenidas en el Código de Notariado, dado que si es una constitución de sociedad anónima y es solemne, al celebrarse hasta en escritura pública debe constar con esos requisitos de ley y suspende si no cumple con dichos requisitos. Existe un tracto sucesivo regulado en el artículo 135 del Código de Comercio que establece esa correlación de titulares de derechos, la correlación de derechos reales y una conexión de los actos jurídicos. Pues en el caso de registro mercantil, sí existe ese tracto sucesivo, dado a que nosotros podemos inscribir un auxiliar de comercio. Y luego, pues, la Asamblea General de Accionistas puede removerlo del cargo y pues poner a otra persona dentro del mismo. Existe esa correlación. También, pues, en cuanto a los titulares de los derechos, pues también al momento de ceder o endosar las acciones, pues se transfieren esos derechos. Y existe esa conexión de actos jurídicos ya que envuelve todo el ámbito de esas relaciones mercantiles entre los comerciantes que son inscritas en dicho registro. Los principios mixtos. Debe existir un consentimiento y el titular manifiesta expresamente su deseo en el acto contrato, que es lo que hacemos constar en la escritura pública. Con el consentimiento se modifican los derechos y obligaciones. Es decir, nosotros podemos pues celebrar una fusión, un aumento de capital de una sociedad anónima y se modifican esos derechos y obligaciones. Y nosotros como notarios somos los responsables de hacer constar esas obligaciones registrales. La publicidad material, que son los derechos que otorga esa inscripción, una oponibilidad frente a uno no inscrito. Y esto lo vemos cuando queremos inscribir una sociedad anónima. Cuando ya se encuentra una sociedad con el mismo nombre, pues no podemos inscribir otra con el mismo nombre. La publicidad formal, pues podemos obtener certificaciones, el registro mercantil las tiene, se pueden efectuar las consultas electrónicas. Existe el principio de prioridad, fe pública y legitimación, que todo actúa de conformidad y en el ámbito de legalidad, en este caso sin perjuicio de las otras leyes en el Código de Comercio de Guatemala. Muchas gracias por su atención.